conocen, el doctor Alejandro Guevara Sanginés, que es un experto conocido y bastante reconocido en desarrollo económico sustentable, con bastante experiencia a nivel nacional, así como internacional. Viene con una maestría en políticas públicas y desarrollo económica y es doctor de economía. También en este momento es director de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana y también es investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Tal vez es lo más conocido por su rol de haber sido líder del estudio de economía verde aquí en México. Muy bienvenido, doctor Alejandro Guevara. También tenemos con nosotros el doctor Alexander Rincón Ruiz, ahora entonces Alexander, no Alejandra, que viene de México, ¿no? De Colombia, y es experto en economía ambiental, ecológica y en econometría. Tiene su maestro en economía agraria y es doctor en economía ecológica. Fue consultor del Departamento Nacional de Planeación en Colombia y también investigador por Colombia de la evaluación de ecosistemas del Millennium Ecosystems Assessment. Esos son solamente algunos puntos de su vida, no puedo contar todos, pero actualmente es investigador del Instituto Alexander Humboldt en Colombia y lidera el tema de valoración integral, sobre el cual nos va a contar más después. Muy bienvenido, Alexander Humboldt. También tenemos con nosotros Aaron Brunner, que también empieza con A, pero no es Alexander. Aaron Brunner, que viene de Estados Unidos, tiene su maestra en políticas públicas con un enfoque en economía y estudios ambientales. Viene con 15 años de experiencia en iniciativas de conservación e investigación en países en vías de desarrollo, incluso la evaluación de sistemas ecosistémicos y análisis costo-beneficio en el área de medio ambiente, de planificación, negociación y el rol de áreas protegidas también. En este momento es economista senior en el Conservation Strategy Fund, no sé si se traduce en Fondo Estratégico de Conservación o CSF. Muy bienvenido, Aaron. Y también tenemos con nosotros la señora Alexandre. Entonces, el nombre de Alejandro y Alexandre es muy producido y todos empiezan con A, que no, ya nos dimos cuenta. Alice Alexandre viene de Brasil. Es originalmente maestra en matemáticas y viene con 30 años en administración de empresas nacionales e internacionales, o sea que viene del sector privado. Ahora es directora ejecutiva del Instituto LIFE desde el 2010 y en ese instituto es responsable para el desarrollo y manejo de la certificación LIFE en Brasil y también responsable para la coordinación de la expansión internacional de LIFE. Alice nos va a contar más sobre la certificación LIFE un poco más tarde. Y es bastante dedicada ya hace mucho tiempo en ese tema de business, o sea, sector privado y biodiversity. Muy bienvenido. Gracias. También. O sea, que pienso que tenemos aquí un panel de bastante alto nivel y les quisiera invitar al doctor Alejandro Guevara de contarnos un poco de su experiencia. Sí, muchas gracias. Me han pedido que empiece la discusión, que caliente un poquito la discusión, siendo breve y poner los conceptos básicos acerca del tema de instrumentos económicos. Entonces, yo comienzo la presentación con la pregunta que se nos ha hecho. Instrumentos económicos, los mejores aliados a la conservación. Y pongo un sí entusiasta, ¿no?
no podría ser menos veniendo de un economista ambiental, y sé que es para algunos un poquito ingenuo tal vez, pero es importante saber el por qué sí. Y hay básicamente 4 argumentos a favor de los instrumentos económicos. 1, son eficaces. 2, tienen un cierto nivel de justicia o equidad proporcional. Si ustedes han oído el principio de el que contamina paga y al que conserva se le paga, hay un pequeño principio de equidad. En algunos casos, una virtud muy importante viniendo del sector público es generan recursos frescos para otras actividades de conservación. Y proveen, muy importante, un incentivo permanente para cambiar el comportamiento de las personas, para saber que si algo se volvió valioso, los esfuerzos y los recursos se orientarán a producir aquello que se volvió valioso. Y también provee un incentivo permanente a la búsqueda de nuevos caminos para aprovechar esas oportunidades. Los instrumentos económicos puros modifican los precios, básicamente vienen de un principio de sentido común que vienen del heredero ni más ni menos que de Marshall, el profesor Pigou, en donde es una cosa de sentido común. Un instrumento económico lo que hace es premiar el buen comportamiento y castigar el mal comportamiento. Y estos básicamente son impuestos y subsidios. Y luego hay otros que son mixtos, en donde se pone una política centralizada como el cap and trade, los premios intercambiables, y después se genera un mercado. ¿Qué es lo que también otros instrumentos económicos no solamente son por directamente para poner un instrumento, sino para quitar un instrumento dañino? Por ejemplo, queda muy claro con estas gráficas que más barcos y más pescadores, si no hay más peces, con una pesca constante, lo único que hace es no llevarnos una senda de sustentabilidad, hace que la productividad caiga. Entonces, obviamente, remover incentivos perversos para la degradación ambiental también es un instrumento económico deseable. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos en México: aprovechamiento no extractivo, avistamiento de ballenas, actividades cinegéticas, sobreprecio a las gasolinas que existía para crear un fondo, etcétera. Y este cuadro es muy representativo. El programa de pago por servicios ambientales lo que ha hecho es, si comparamos áreas participantes y no participantes del programa, lo que se ha hecho es tener una tasa mucho menor de deforestación. Entonces, son eficaces. El fondo del sobreimpuesto a la gasolina lo que permite es un poco proveer un incentivo para que la gente cambie su comportamiento, pero al mismo tiempo lo que yo les decía es generar recursos frescos para otras actividades como reforestación o conservación. Bueno, me voy a ir un poco rápido porque la idea no es dar una clase, sino simplemente dar algunas ideas. Y me gustaría responder la primera de las preguntas que nos hicieron, que es: ¿qué insumos son indispensables para el diseño de instrumentos económicos efectivos? Número 1, tener una razón convincente, ser persuasivos. Porque finalmente se va a establecer una discusión sobre recursos públicos. Y como ustedes bien saben, acabamos de pasar la reforma fiscal, desatan verdaderas pasiones. El segundo elemento que yo creo es tener buena ciencia. Tenemos que conocer tanto qué es lo que queremos con un servicio ambiental. Si es un impuesto o un cobro de un derecho, digamos en un área natural protegida, que está afectando, digamos, a los corales porque hay un sobreexceso de visitas, pues lo que queremos es un instrumento que disuada a la gente de concentrarse en un solo momento y que impacte negativamente al área natural protegida. Entonces, una buena ciencia que nos permita conocer las demandas de esos servicios nos permite diseñar mejor esos instrumentos, tanto los servicios ambientales como la demanda por el suelo que está compitiendo contra la conservación. Eso es muy, muy importante para generar instrumentos que nos permita competir bien contra otras actividades que tienen muchas externalidades negativas, como la ganadería, etc. Conocer la composición de las demandas es importante porque podemos diferenciar precios, podemos tener estrategias, y esto nos permite atender una de las grandes críticas a los instrumentos económicos: los pobres salen más afectados. Pero ¿qué tal si yo conozco que hay demandas pico, por ejemplo, fines de semana a las áreas naturales protegidas? ¿Qué tal si pongo un precio diferenciado mucho más barato cuando no hay gran demanda? A lo mejor parte de la demanda depredadora cambia y no hace daño. Un punto fundamental es Estado de Derecho. Los instrumentos económicos, si bien soy entusiasta de ellos, no son una bala de plata.
tienen que estar acompañados con un buen sistema de vigilancia, monitoreo y sobre todo cumplimiento y transparencia de la ley. Y por último, apertura para adoptar tecnologías, nuevas tecnologías que nos permiten hacer aquello que antes no se podía hacer, monitorear mucho mejor, etc. Yo creo que simplemente otro ejemplo sería, este es un instrumento en donde se quita un subsidio perverso que extrae agua subterránea y que permite recuperar acuíferos, pero también entender que el instrumento económico, si bien es eficaz y es útil, tiene un límite. Aquel lugar donde no llega el instrumento económico debe ser complementado con otras políticas. Por último, yo creo que vale la pena también aprovechar una suerte de pequeña revolución silenciosa en el mundo, en donde cada vez más gente consciente por la naturaleza o consciente por su salud quiere consumir productos ambientalmente amigables. Y quienes tienen ventaja competitiva para proveer ese tipo de productos son comunidades pobres, por lo menos en este país, que están en áreas de gran riqueza ambiental. Y solamente para hacer un comercial, invitarlas a tomar un sabrosísimo cafecito en la Ibero la próxima vez que nos visiten, un café orgánico venido de comunidades campesinas chapanecas, en donde se pueden construir los puentes para hacer lo que yo llamo el triple dividendo. Pagar un sobreprecio por un café que tenemos certeza de que es perfectamente libre de agroquímicos, químicos, pesticidas, que protege la naturaleza y que al mismo tiempo da oportunidades de generación de ingresos a aquellas personas que de otra manera probablemente tumbarían la selva y el bosque para meter ganadería y agricultura. Y al mismo tiempo crear una suerte de conciencia por un consumidor cada vez más consciente de su salud y de la naturaleza y de la solidaridad con los otros. Yo con esto terminé mi pequeña presentación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Guevara. Sabemos que un punto clave es realmente remover esas distorsiones en precios y ajustarlas para que representen el valor real de nuestros consumos y productos. Entonces, como próximo quisiera invitar a Alexander Rincón, el Instituto Humboldt, hacemos la prueba de sonido. darnos su perspectiva del tema. Perfecto. Bueno, no sé si yo tenía dos imágenes de fondo. No sé Ahorita si- deberían venir, creo que están cambiando. Son simplemente de fondo, es de contexto, porque igual la misión era ser lo más breve posible. Y ok, bueno, podemos pasar esta. Es solamente de contexto, ya está. Ok. La idea, bueno, es hablar un poco de lo que estamos haciendo en Colombia. Como se mencionaba, yo trabajo en el Instituto Alexander von Humboldt y ahorita estamos en una iniciativa llamada Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que la idea es que sea una herramienta de la política de gestión integral de la biodiversidad en Colombia, que ahora hace poco se lanzó. Hablar pues de todo lo que hemos estado haciendo pues sería mucho, entonces lo que voy a hacer es dar unas ideas para abrir discusión y aprovechando pues los insumos del profesor Alejandro. Bueno, lo primero, todo el tema de, ¿ese es el puntero? Ah, no, la parte de instrumentos estaría como la parte baja de esta raya que ustedes ven, ¿no? Todo el tema de instrumentos de política ambiental, dentro de los cuales están los instrumentos económicos, estaría en la parte baja que dice toma de decisiones, ¿sí? Con nosotros estamos trabajando el tema de valoración integral de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, tratando de imaginarnos el contexto que hay detrás. O sea, que realmente lo que es, porque la pregunta era si son, cómo utilizar el tema de instrumentos económicos. Nosotros pensamos que necesitamos un contexto, ¿sí? Entonces, hay dos ideas básicas. Una idea básica, que ya la profesora Patricia Albanera la resolvió, es la valoración tiene diferentes fines, un fin de acuerdo a la escala. Nuestro fin en este caso es gestión del territorio. Sabemos que la valoración también tiene un fin contable. De hecho, trabajé casi 6 años en cuentas nacionales, en cuentas ambientales, trabajando las metodologías de Naciones Unidas que alguien ayer mencionaba. Y ahora trabajo en valoración integral, en gestión del territorio, el tema local, y uno se da cuenta que las preguntas son diferentes. Pueden complementarse, pero son diferentes, ¿no? Esa explicación me la evité con
con la respuesta de la profesora Patricia Valvanera. Otro punto es que partimos del contexto colombiano, que bueno, puede ser similar a muchos otros contextos de los países en desarrollo, que es una realidad donde hay 4 características. Una realidad que primero es compleja, hay muchos actores y muchas relaciones. No solamente es compleja, sino conflictiva, porque hay conflictos entre esos actores, conflictos en lenguajes de adoración, trade-offs, y no solamente es conflictiva y compleja, sino también es heterogénea, que de acuerdo a las zonas puede cambiar los actores y lo diferente, ¿no? En Colombia tenemos comunidades negras, territorios colectivos de resguardos indígenas, también el tema de los campesinos, es decir, hay muchos actores que de alguna forma configuran y son diferentes intereses, lenguajes de adoración, ¿sí? Formas de pensamiento. Entonces, esa es la otra cuestión. Y los otros 2 es que es dinámico y es heterogéneo. Eso le aumenta un poco más de complejidad al tema. Dinámica porque vemos que la realidad cambia constantemente, incluso las figuras de intereses y conflictos cambian. Hace, yo creo que 10 años en Colombia por lo menos no se evidenciaba tanta manifestación de conflictos socioambientales como ahora. Ahora hay un gran éxodo de conflictos socioambientales, entonces es una cuestión dinámica que de alguna forma tenemos que abordar. Entonces, es dinámica, heterogénea, compleja y conflictiva. Esos son 4 aspectos que nos llevan a pensar, bueno, si vamos a hablar de una adoración, tenemos que tener en cuenta de qué realidad estamos hablando. Y una adoración ubicada para gestión del territorio. Repito, no es una cuestión de contabilidad, no es una cuestión fiscal, no es una cuestión de, bueno, puede ser pasivos ambientales, sí puede ser, pero aquí el fin es gestión del territorio. Entonces, bajo esos aspectos de gestión del territorio, vemos que lo integral podría verse de 2 formas. Bueno, el documento va a ser publicado creo que en 2 meses. Ya no es hacer un resumen aquí, digamos, extremo, sino parrillas como para generar discusión. Lo integral en primer caso sería, como también le mencionó la profesora Patricia Valvanera, tratar de incluir, ¿sí? Más que sumar, o sea, la idea no es sumar, no pensamos que los valores se sumen porque muchas veces restan, sino incluir valores, ¿sí? Que muchas veces no se evidencian con unidades comunes, ¿sí? En ese caso está el tema de los trade-offs que evidenciaba la evaluación de ecosistemas del milenio, ¿no? Pero nosotros identificamos incluso más otros trade-offs que se han identificado en literatura, ¿no? Trade-offs son como esos conflictos que se dan en el lenguaje de adoración, que pueden ser espaciales, ¿sí? Conflictos entre servicios ecosistémicos, unos de uso global, otros de interés local, y que muchas veces hay un conflicto. También conflictos entre los propios actores, ¿no? Una agricultura local versus una agricultura extensiva, y conflictos temporales incluso, ¿no? Bueno, que hay preferencia, ¿no? De una prioridad local que es, entre comillas, grande de corto plazo o una prioridad global. Hay diferentes conflictos y trade-off en los cuales el tema del valor está, ¿sí? Y que necesitamos plasmarlos, ¿no? Entonces ahí surge lo integral en el sentido de incluir temas de valoración ecológica que tiene que ver con esos procesos y funciones ecológicas que son la base de esos servicios que supuestamente estamos hablando y que muchas veces la gestión del territorio debe hacer sobre esos procesos y funciones que son la base de los servicios, ¿no? Pero que no se evidencia muchas veces en una valoración, otros tipos de valoración. Entonces, lo que llamamos valoración ecológica tiene que ver con eso, que también lo menciona en la anterior presentación. Y tiene que ver con umbrales, ¿no? Indicadores no necesariamente monetarios, otro tipo de indicadores. Eso es una cuestión de lo que llamaríamos integrar una valoración ecológica, que vendría más o menos desde la oferta, ¿no? El otro tipo de adoración es una adoración más social, dentro de la cual está la adoración monetaria como una parte de la percepción social. Pero entendemos que también hay conflictos y trade-offs. La profesora Patricia Valvanera ha sido también mostraba un ejemplo interesante de un paper de Berta Martín López, que mencionaba que hay trade-off y diferentes, de acuerdo a la metodología, en un paper de Berta Martín López que se presentó, hablaban que los métodos no son neutrales. Entonces, si es una adoración ecológica, una adoración económica, una adoración de percepción, posiblemente vamos a tener diferentes resultados, ¿no? Entonces, eso es una forma. Y la idea no es tratar de encontrar unidades comunes, sino tratar de evidenciar esos conflictos y esos trade-offs. Entonces, bueno, todo eso está más o menos representado en este esquema, ¿no? Entonces, eso es una forma de lo que podríamos llamar integral, ¿sí? La otra forma de integral está en esta diapositiva. Es que, bueno, eso es como la caja de valoración, ¿no? Sí, la parte de valoración es incluir esos tipos de valores e incluir algo también importante que se mencionó, es el tema de los trade-off y los conflictos y las sinergias. Sí, que eso también hace parte del tema de valoración y es importante para la gestión del territorio, importante para
la adoración de instrumentos de política ambiental, dentro de los cuales unos pueden ser económicos de acuerdo a ese nivel de trade-off y conflictos identificados en esa parte de valoración. Sin embargo, la adoración también es integral en el sentido que necesitamos un contexto de esa adoración, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que es importante tener una caracterización. Nosotros llamamos diferentes etapas previas a la adoración, una etapa de preparación y una etapa de caracterización, donde miramos análisis de gobernanza, análisis institucionales, que son importantes para mirar en qué plano estamos hablando, ¿no? Y después, alguien preguntará, ¿no? La pregunta de siempre, bueno, ¿y usted cómo toma decisiones a partir de juntar todo esto? ¿Sí? Nosotros hemos encontrado que muchas veces la decisión sobre el tema gestión del territorio, que tome como insumo una valoración, no debe ser una solución técnica, entre comillas. Son insumos técnicos, pero no es una solución que digamos, esta es la herramienta que le va a decir qué hacer sobre el territorio, ¿sí? Porque es una decisión realmente política. Lo que vamos es tratar de mostrar esa complejidad lo mejor posible, mostrar los conflictos, evidenciar todo el tema de los trade-off y a partir de allí tratar de tener herramientas que un tomador de decisión haga y de acuerdo allí se elaboren instrumentos de política ambiental, que no necesariamente pues todos pueden ser de mercado, ¿no? Por ejemplo, si podemos encontrar diferentes formas allí, ¿no? Podemos tener, si digamos que hay un contexto para hacer, por ejemplo, lo que se podría llamar un PSA puro, ¿sí? Que hay condiciones que lo podrían evidenciar las etapas previas, se podría hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si hemos encontrado que hay un territorio colectivo, donde hay otra forma de percepción del valor, quizás es importante mejor tratar de fomentar capital social y ha funcionado, ¿no? Yo hace poco hacía una investigación en el Pacífico, en Colombia, sobre cultivos ilícitos y conflictos ambientales, evidenciamos eso, ¿no? Realmente la política lo general no había funcionado mucho porque los cultivos se han desplazado justamente a las zonas pobres y ricas en biodiversidad. Y era por eso, no había lo local, y es que la mentalidad del territorio colectivo es diferente, ¿sí? Lo que finalmente decían ellos, necesitamos es realmente que nos permitan seguir siendo una comunidad y fomentar ese desarrollo comunitario. Entonces, yo creo que con esto podría terminar. Básicamente hay más, la idea es como insumos para que ustedes pregunten lo que deseen y bueno, esta es una forma para plantear la discusión sobre esto, que creo que es la esencia del tema, ¿no? Más tiempo para discutir alrededor del instrumento. Me parece un enfoque que intenta realmente captar la complejidad, no solamente biofísica y económica y social y cultural, y integrar todo esto. Muchas gracias para ese insumo inicial. Y para romper un poco el orden, pasamos a Alice Alessandro, para que también nos da su perspectiva, su vista y su experiencia. Sí, gracias. Bueno, pido disculpas por mi portuñol primero. Voy a intentar hacer algo en español portuñol porque me pidieron, entonces hice un esfuerzo. Bueno, primeramente gustaría de agradecer a la organización por la invitación, este evento muy importante, muy significativo para nosotros. Y voy a intentar explicar un poquito sobre la certificación LIFE, la creación, la razón de este trabajo. Nosotros sabemos que los desafíos para la conservación de la biodiversidad nunca fueron tantos y tan grandes como en la actualidad. Es evidente la necesidad de surgimiento de nuevas alternativas capaces de revertir el cuadro histórico de la pérdida de la biodiversidad, y nosotros estamos viendo muchos de estas alternativas aquí en este evento también. Empresas y conservación de la biodiversidad hasta poco tiempo atrás eran temas antagónicos en la mayoría de los casos, pero inician ahora un proceso virtuoso de aproximación. Yo estuve 30 años en empresas, en sector privado, en grandes empresas internacionales, y hablábase mucho de conservación, de desarrollo sostenible, y para mí todo no estaba nada muy claro y muy concreto.
Y nosotros sentimos la necesidad de reconocer también acciones voluntarias por parte de las empresas por medio de un sistema independiente de evaluación. Hablamos con empresas hace 5 años, con el sector académico, y buscamos una solución para este trabajo. Nosotros, de Instituto Life en Brasil, trabajamos para desarrollar una metodología consistente y compacta, basada en requisitos técnicos y científicos y acciones efectivas de conservación de la biodiversidad, con indicadores concretos. El Instituto Life apuesta en la certificación como potencial de difusión de estas acciones en el medio empresarial. Desde 2008 trabajamos con un grupo de expertos, técnicos, consultores, gestores empresariales, representantes de gobierno, académicos y sociedad civil, claro. Y trabajamos mucho en ese desarrollo en un sistema completo de certificación. Consideramos, primero, la conservación de la biodiversidad como una acción voluntaria. La necesidad de un desempeño en conservación compatible con los impactos potenciales de la organización. Es muy importante esta cuantificación porque tiene el objetivo de fomentar también el compromiso de los pequeños y medianos empresarios. Hacemos la cuantificación de los impactos, pero también a partir de criterios técnicos y científicamente reconocidos. Hacemos también la cuantificación de las acciones de conservación basadas en indicadores concretos y también en prioridad en conservación. Y la metodología LIFE es aplicable a cualquier tamaño y sector de negocios. Ya fueron hechas 11 pruebas piloto en diferentes sectores: gráfica, energía, cosméticos, petróleo, oficina de abogados y también embalaje. 3 organizaciones ya están ahora, en este momento, en proceso de auditoría oficial de certificación. Hicimos las pruebas piloto y seguimos haciendo pruebas, porque es una metodología que no termina nunca. Siempre estamos desarrollando y haciendo mejoras. Ya estamos adaptando esta metodología en Paraguay, 80% adaptado, Argentina y Chile. La creación de la certificación LIFE, ela está íntimamente relacionada, que nosotros estamos convencidos que hay necesidad de nuevas iniciativas que vengan a mejorar la relación entre los negocios y la biodiversidad. Es muy importante para una agenda comprometida con la vida y con el futuro. Más detalles están en esta publicación, que pueden encontrar en inglés y en español en la salida aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, un enfoque que intenta aprovechar de las posibilidades, pero también las necesidades que tienen las empresas. Claro. O sea, un poco pragmático, digamos. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, last but not least, tenemos a Aaron Bruno del CSF, que por favor. Okay. También nos... Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Para aproximarme al tema que nos daron, yo quise simplemente compartir con ustedes 3 cuentos de mi experiencia tanto como investigador como conservacionista. El primero era una recopilación que hicimos para ti de todos los estudios a nivel global o a nivel mundial, pero estudios de sitios, que para algunos sitios han comparado beneficios, agua, madera, carbono, con costos, costo de manejo, costo de oportunidad,
conflictos a veces con animales silvestres, y que no son muchos realmente. Pero el resultado de este estudio fue muy claro y fue que en la gran mayoría de los casos, los beneficios eran mucho más altos de los costos a nivel global. De esto quiero subrayar dos lecciones para propósitos de este seminario. El uno es que lo que es costo-beneficios nos da una oportunidad para proveer en términos monetarios lo que es la inversión en áreas protegidas. Y en algunos casos, tal vez la mayoría, no sé, las áreas protegidas van a salir apareciendo una buena inversión. Pero la segunda cosa que quiero subrayar con esto es que esto no siempre va a ser el caso, para nada. Y como hemos discutido ya, un buen porción de los beneficios importantes no son cuantificables o son difíciles de cuantificar o tal vez no debemos tratar de cuantificarlos. Así que quiero tratar de subrayar la idea de que, aunque puede ser una idea fructífera, lo que es coste-beneficio de áreas, también desde el inicio vale mucho pensarlo como un insumo hacia la toma de decisiones, como ustedes han mencionado también, no la respuesta definitiva. Bueno, eso primero. El segundo cuento que quise compartir viene de un trabajo de campo que realicé en Ecuador en 2003, de hecho con la GTZ en este momento, que tenía que ver con trabajar con comunidades vecinas a un área protegida en el noroeste del país, en la Cotacachi Cayapas, y entender sus incentivos para cumplir con las metas de conservación del área. Y ir un poco más allá a tratar de cambiarlos en el necesario. Pero a dónde voy es que para estas comunidades fue muy claro de que la conservación no fue para nada una buena opción económica. Tenían que dejar de talar madera, dejar de cazar de la forma en que estaban cazando, tal vez en algún instante dejar de talar para agricultura. Y lo que quiero tratar de subrayar con este cuento es simplemente que es muy importante, como mencionó la primera presentación y ustedes también lo han mencionado, es la importancia de enfocarnos en lo que es distribución de los costos y beneficios. En muchos casos, los cambios en políticos que tienen que ver con áreas van a tener beneficios para algunos grupos y costos para otros. Esos son insumos sumamente importantes para las políticas. Y en este caso, de hecho, esas comunidades ya forman parte de los que reciben plata de Sociobosque, que es un programa nacional que reconoce los esfuerzos de la gente en contribuir a metas de conservación. Y el tercer cuento que quise compartir es simplemente algo que pasó en Suecia, me parece en las 90s. El gobierno buscaba un lugar donde colocar sus desechos, sus basuras atómicas. Encontraron algunos barrios y en un barrio encontraron una buena disponibilidad de recibir las basuras. Más o menos 75% de la gente estaban dispuestos. Y le ocurrió a alguien en el gobierno de ofrecer una compensación a esta gente a recibir esta basura. Y en el momento de ofrecer la basura, la compensación, en lugar de incrementar el nivel de personas dispuestas a recibir la basura, fue al revés. Desde 75% a favor bajó a 50%. Eso fue un resultado totalmente inesperado y tal vez tiene que ver con la idea de señalar que iba a estar llegando a algo tal vez más dañoso de lo que pensaban o que era necesario pagarles, no era algo que deberían hacer por su propia voluntad. No sé, pero a dónde voy, lo que quiero tratar de subrayar con este cuento es simplemente que como ser humanos somos bien complejos. Y re importante en el tema de hacer costo-beneficio, que nos pretende dar una panorama clara y limpia, tal vez. También trabajar con la gente en cada lugar a entender sus necesidades y sus formas de pensar y eso. Eso es todo lo que quise compartir desde ahorita. Maravilloso. Espero una discusión fructífera. Muchas gracias, Aram. Gracias, Aram.
ya quiere. Sí, y yo creo que los comentarios de Aarón me han provocado un par de ideas que sí me gustaría compartir. Uno es que, a pesar que tenemos algunos análisis costo-beneficio bastante concienzudos y está toda la discusión de la dificultad de medir algunos beneficios, la gran paradoja es por qué algo que tiene beneficios tan grandes y costos relativamente pequeños no se hace. Y la razón es que probablemente muchos de esos beneficios están difuminados en el planeta y los costos están concentrados en una pequeña población. Precisamente en la población de los actores importantes en la toma de decisiones de ese recurso natural. Entonces, ¿para dónde deberíamos guiar el tema de los instrumentos económicos? Deberíamos guiarnos por un principio básico, que es, tenemos que ser capaces de reconciliar el interés de los actores locales con el interés general. Entonces, nada más déjenme poner un ejemplo. Ya más, se tiene que reconciliar un interés en el cual se respeten costumbres, culturas, modos de actuar, etc. Entonces, solo quiero poner un ejemplo que se me hace muy importante. El principal enemigo de la conservación en México es el cambio de uso de suelo hacia ganadería o agricultura. Porque los agricultores o productores pobres están compitiendo por conservar algo que les da relativamente pocos beneficios por algo con lo cual pueden comer, básicamente. Entonces la idea es, ¿qué podríamos hacer con alguien que es ganadero? Que nació hijo de ganaderos, nieto de ganaderos y se quiere y le da orgullo dentro de la comunidad ser ganadero, sabiendo que la ganadería tiene un impacto negativo sobre el planeta en términos del metano, la degradación de suelos, etcétera. Pues es ahí donde entran algunas de las cosas que la ciencia y la buena voluntad nos pueden ayudar y es un punto fundamental. El que fluya la información es fundamental. Una de las anécdotas que les quiero contar es que hay un grupo de investigadores que están dedicados a entender una iniciativa que se llama silvopastoril. Es decir, si alguien es ganadero y lo queremos convertir a ser un guardia forestal o ser un forestal, probablemente nos cueste mucho trabajo, se puede hacer con una serie de capacitación muy intensiva. Pero ¿qué tal si a un ganadero le decimos, oye, tú vas a seguir siendo ganadero, pero fíjate que la fuente de proteína de tus vacas van a estar en tu predio, solo que en lugar de ser un potrero, va a ser un potrero lleno de árboles. Y de esos árboles se va a alimentar la vaca. Y no solamente no vas a poder mantener más vacas, sino que a las mismas vacas, sino que puedes aumentar un poco el hato. De esa manera podemos tener iniciativas que sean neutras o que capturen carbono, que mantengan un nicho para ecosistemas, para fauna y flora, y al mismo tiempo esa persona siga haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, simplemente es un ejemplo quizá un poquito extremo de que la política pública en términos de conservación, tratando de lograr este doble dividendo, de que sea socialmente aceptable, equitativa y ambientalmente amigable, pues pasa por rescatar esas ideas que se están generando todo el tiempo en el mundo y que es cuestión de ser como agentes acompañantes de esos procesos para que sean adoptadas estas buenas prácticas. Es una idea que se me ocurre en términos específicos de instrumentos económicos. Muchas gracias. Sí, bueno, tal vez ustedes ya están discutiendo y ya tenemos varias preguntas del público. Yo quisiera preguntar, tal vez algo un poco global, que ustedes nos presentaron diversos enfoques para trabajar en el tema, para medir, para certificar, para evaluar estos beneficios. Y me parece que los conceptos básicos de todos esos enfoques no son muy nuevos. Yo en mi primera vida profesional, hace 20 años, estudié economía ambiental y me parece que sí entiendo más o menos los conceptos porque me parecen familiares. No obstante, hay nuevos desarrollos y también hay nuevos desarrollos en el ámbito, digamos, más académico, conceptual, desarrollo de modelos, pero aún hay esas dificultades a veces de aplicarlos. Entonces yo me estoy preguntando, y les estoy preguntando, ¿cuáles son realmente las innovaciones que ha tenido en los últimos años
donde vemos también un interés creciendo en el tema, ¿no? ¿Cuáles son las innovaciones que tal vez hacen los modelos más practicables, más aplicables? Así, para ver lo que, sí, qué perspectivas hay aquí. Perfecto, listo. Pues complementando lo que decía ahora Aaron, y ahora a partir de la pregunta sobre las innovaciones, creo que el tema de instrumentos de política ambiental, nuevamente dentro del cual están los instrumentos económicos, en la literatura, digamos, ya se han clasificado, ¿no? Que hay muchísimos instrumentos de política ambiental, ¿no? Las tasas, impuestos, dentro de los de mercado, la creación de mercados está el tema de las certificaciones, está el tema de los PSAs, pero también hay otro tipo de instrumentos, incluso que trabajan con el tema de instituciones no formales, ¿no? Todo el tema de arreglos comunitarios, etc. Entonces, ¿qué se puede ver de esto? Que si se permite hacer un símil, los instrumentos de política ambiental son una respuesta, ¿no? Sí. Pero lo importante es saber a cuál pregunta, ¿no? Y esa pregunta cambia de acuerdo a los contextos, de acuerdo a los actores, de acuerdo a la gobernanza local, ¿sí? Y creo que eso es un requisito básico, ¿no? Mirar realmente cuál es la pregunta a la que podría responder, decir. Nuevamente haciendo un símil, los instrumentos de política ambiental serían como una medicina, pero digamos, un antirripal no puede servir para curar un asma, sino tenemos que saber realmente cuál es lo que está diagnosticando, ¿no? Entonces, dados estos insumos para responder la pregunta, yo creo que lo que se ha encontrado es que lo que se necesita, o que lo que incluso lo ve en la práctica, lo que se ha hecho casi que aleatoriamente, es una combinación de muchos instrumentos, ¿sí? Una combinación de acuerdo a los contextos, ¿no? No ha sido, yo creo que no ha sido ni siquiera muy planeado, ¿sí? Pero se ve como una combinación de, por ejemplo, el tema de pagos por servicios ambientales, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? El PSA puro, donde hay unos claros oferentes, demandantes, un servicio ecosistémico definido, pero otra parte donde dependen de financiamiento del Estado, ¿sí? Otro más una cuestión que no es un pago, entre comillas, sino es una cuestión de capacitación. Otros son más fortalecimiento de la comunidad. Es decir, hay una gran cantidad de combinaciones posibles entre los instrumentos de política ambiental, donde se unen muchas veces los de mercado con otro tipo de instrumentos. Yo pensaría que, entre comillas, no es una innovación, ¿sí? pero sí ha sido como una cuestión de, dado los contextos que yo mencionaba ahora, de heterogeneidad, dinámicos, complejos y conflictivos, como que se ha dado como la luz de que cuando uno baja a nivel de escala, la cosa cambia y es necesario tratar como de tener lo apropiado, o sea, hacer la pregunta adecuada para tener como la respuesta o instrumento adecuado. ¿Sí? Porque a veces se pensaría que la respuesta está dada, ¿no? Es cómo aplicar el instrumento y a veces es mejor como hacer la pregunta y a partir de la pregunta tener el instrumento adecuado. Hay enfoques más diferenciados según la pregunta, los objetivos, los actores, etcétera, y además herramientas. Entonces eso me lleva un poco a la pregunta también, esto de captar la complejidad y estar muy específico según todos esos diferentes aspectos, que es un poco otro, digamos, también enfoque que este pragmatismo que me parece con que viene el Instituto LIFE, que dice que, bueno, la complejidad y todo esto es verdad, pero tenemos que ser muy pragmáticos. Entonces aquí me estoy preguntando dónde, ¿cuáles son los...? Sí, está, antes de iniciarnos el desarrollo de una metodología, los académicos, algunas ONGs, hablamos con empresas. ¿Ah? Yo estaba en el lado de la empresa, entonces hablaron con nosotros y dijeron, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué necesitan? La crítica fue, hay muchas cosas, muchos tipos de cálculos, de innovaciones, de posibilidades, y nosotros estamos un poco perdidos en todo esto. Lo primero, yo no sé dónde debo ir, estoy haciendo acciones voluntarias y quiero ser reconocido, pero no quiero gastar más de lo que estoy haciendo y quiero un reconocimiento a través de algo muy eficiente, robusto, pragmático, y no quiero hablar de mí mismo, no quiero hacer un self-promotion. Quiero que alguien verifique lo que hago y tal vez los resultados no sean tan buenos.
pero quiero también un reconocimiento y un guidance para eso. Entonces, los sectores, empezamos nuestro trabajo de desarrollo de la metodología en este punto, hablando con quien había la necesidad de hacer algo y de se sentir confortable con los investimentos, las inversiones que están haciendo. Muchos decían, estoy invirtiendo, poniendo mucha plata en esta área protegida, por ejemplo, pero seguramente no estoy seguro que esta plata está bien invertida o que están trayendo beneficios para la biodiversidad de una manera muy concreta. Entonces nosotros trabajamos en indicadores, en cosas más concretas. Nuestra experiencia de las 11 pruebas pilotos que hicimos es que es una metodología robusta y pragmática. No es perfecta, pero es robusta y pragmática. Estamos seguros que las acciones que son puntuadas y que son analizadas, ellas traen un beneficio para la biodiversidad. Eso estamos seguros. Eso es que es importante, proponer algo más pragmático porque si no, no tenemos más biodiversidad para cuidar en el futuro si no tomamos acciones puntuales ahora. Muchas gracias. Tengo a Aaron y Alejandro y después quisiera darles la primera pregunta del público. Aaron, por favor. Yo, solamente para complementar las perspectivas de mis colegas, quise ofrecer la perspectiva otra, pero creo que complementaria, que es que las oportunidades para cambiar la dirección de sociedad usando diferentes herramientas nos vienen en olas. Tal vez ahora, gracias al Stern Report, que nos ha aumentado mucho la conciencia de cambio climático, todo lo de TIB, tal vez algo que tiene que ver con el crisis financiero. No sé realmente cuáles son los factores, pero han levantado mucho el interés en estas herramientas económicas respecto a la conservación. Y lo que quise decir era que para mí el interés es muy alto ahorita, tal vez el interés de los consumidores también, en pagar un precio un poco más alto. Y son momentos que podemos aprovechar para cambiar las cosas. Y lo que me ocurre es que podemos y debemos realmente aprovechar de los momentos si queremos cambiar las cosas. Sí, viene también con un interés crecido que es así. Yo creo que es un poco ruda la pregunta de que ¿qué hay de nuevo, no? O sea, hace 20 años estudié esto y seguimos en la misma discusión. Yo creo que, la verdad, para ser benignos, la verdad es que ha habido avances. En primer lugar, la economía ambiental, la economía ecológica, son ciencias relativamente jóvenes, muy jóvenes. Pero lo que sí me doy cuenta es que hay dos grandes temas importantes en estos instrumentos económicos. Uno es la intangibilidad de muchos de los bienes y servicios que se quieren producir o promover. No es lo mismo producir una manzana, que es un commodity, que específicamente todo el mundo sabe lo que es una manzana, que un bono de carbono o una unidad de biodiversidad. Ni siquiera decirlo suena atorrante para un biólogo o un ecólogo, ¿no? Pero yo creo que hay dos avances fundamentales importantísimos con los cuales no hubiera habido los avances que hay ahora. Uno, que nuestra tecnología satelital para ver remotamente cómo está el nivel de salud de un bosque o de una selva o de un ecosistema ha mejorado muchísimo, y eso ha sido un instrumento muy fundamental y pragmático para muchos esquemas. Y el otro, eso es por el lado de la ciencia, pero por el lado de las ciencias sociales, el otro gran problema que se tiene al verificar una política es el tema de la asimetría de información. Y también hay avance en las ciencias sociales en eso. No por nada le dieron el premio Nobel a Yusuf Mohammed Yunus, el de Grameen Bank, que es el hecho de entender que para poder garantizar el servicio ambiental, llámese captura de carbono, cobertura forestal, etcétera, pues debe haber una suerte de monitoreo social a varios niveles, a nivel federal, incluso a nivel comunitario, y que también nuestras ideas de cómo mejorar la probabilidad de éxito y el desempeño de eso también a mejorar. Entonces yo creo que hay algunas innovaciones tanto en lo social como, estos son dos ejemplos pequeños, ¿no? Como en lo tecnológico, que nos permiten
acercarnos a ese ideal de mejorar cada vez mejores instrumentos. Muchas gracias. La intención no era ser ruda, sino un poco provocativa. Provocador. Me parece que aquí cae bien una pregunta que nos viene del público. Hablamos de desarrollo de conceptos en el mundo académico, así que en los institutos. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios reales, tangibles e inmediatos que podría generar la valoración de servicios ecosistémicos a las comunidades locales, dueños y poseedores de recursos naturales y biodiversidad? O sea, creo que también es un poco provocativa la utilidad real, la utilidad directa en el mundo real con la gente, que depende de los recursos. ¿Qué opinan? El gran reto es cómo podemos, dado que hay un gran traslape entre comunidades marginadas y pobres y una gran riqueza ecológica y ambiental, la idea es cómo construimos ese puente en donde un mercado sofisticado está dispuesto a pagar un sobreprecio por un alimento que es sano, sabiendo que viene de este origen, ¿no? Entonces, el chiste es actuar como esos puentes entre estas dos realidades. ¿Qué opinan vosotros? ¿Debes Alex? ¿No? Sí. O sea, yo creo que, tal vez para retomar un tema de antes también, es también interesante destacar la forma de comunicación de los beneficios estos dependiendo de la audiencia. Hablé con un profesor acá de la Universidad de Veracruz, Carlos Cerdán, me parece, que hablaba de su trabajo con productores de café. Espero que no estoy acordándome mal del dato. Pero hablaba de que para esta gente valorar en términos de dólares lo que es este ciclo de nutrientes, por ejemplo, no tenía nada de sentido. O sea, ellos entendían el proceso, no tenía que traducirlo en dólares. En otros casos, por ejemplo, un caso tal vez de lo que es polinización, cosa que tal vez es poco entendido en algunos casos, podría ser que vale mucho tratar de, con la gente, asignar un valor monetario para tratar de ayudarles en tomar una decisión mejor a su propio beneficio. Okay. No, algo pequeño para complementar. El TIP plantea una idea allí ayer lo decía otro Paván, de reconocer, demostrar y captar, ¿verdad? Creo que la parte de valoración, como decía, tiene diferentes fines, ¿no? Un fin importante es el tema de gestión del territorio, que eso en la parte local, las comunidades, puede ser muy importante, porque en el territorio existen conflictos, ¿sí? Y lo importante es evidenciar esos conflictos y la valoración de las diversidades de los servicios ecosistémicos, como decía Aaron, de otras perspectivas, puede ayudar como a mirar, bueno, cómo de alguna forma, a partir de la valoración, yo puedo hacer una gestión del territorio teniendo en cuenta y siendo incluyente de todas las posibilidades que existen. Eso es una posibilidad, una parte importante ya hablando a nivel de gestión del territorio, aunque sé que la valoración tiene otros posibles usos, ¿no? Entonces, eso me parece importante del TIP, porque bueno, el TIP va a reconocer, incluso lo menciona uno de los documentos TIP, es muy bien lo que decía Aaron, ¿no? Si una comunidad reconoce el valor, muchas veces no es necesario que se capte, eso es cita textual del TIP. No es necesario decir que eso vale tanto, porque ya está reconocido entre la comunidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso se puede mejor gestionar de otra forma. Es un valor reconocido, se está evidenciando, entonces, ¿cómo fomentamos para que a partir de capital social, inversión de capital social, ese valor siga siendo reconocido en la comunidad y bueno, no sería necesario captarlo en términos del TIP, en términos de cuantificación? Entonces, yo pienso que el tema de valoración en el tema local es importante para eso, más para evidenciar el tema de los trade-off. Bueno, sobre el tema de precios, bueno, no sé, para el tema de discusión, bueno, si realmente, no sé, si se tratara de internalizar las externalidades y que eso se evidenciara en precios, técnicamente entonces sería más barato comprar productos orgánicos producidos limpiamente que productos altamente, pues el tema agrícola, ¿no? Es más fácil comprar, es más barato productos vía degradación y contaminación que productos orgánicos. Entonces, es una cuestión que se hablaba de que si la sociedad, entre comillas, fuera consciente de que vamos a pagar más producto limpio, bueno, sería bien, pero si realmente
si mete el mercado e internalizara los costos externos, realmente sería mucho más barato comprar productos, entre comillas, orgánicos incluso, pero eso no ocurre. Entonces, no digo que soy pesimista, pero sí, en el tema hay que el mercado dé una posible solución a partir de precios en cuanto a internalización de externalidades y que eso se manifieste. No sé qué tan cerca estemos. En el tema agrícola lo veo y digo, bueno, por lo menos en el mundo del desarrollo es diferente a cuando un consumidor dice, bueno, voy a comprar esto porque es mucho más sano y es más costoso, pero en el tema, pensar que a partir del consumo se dé el cambio, no creo que sería mejor realmente que los precios reflejaran realmente esos costos y que realmente, pero no sé qué tan factible sea eso, no sé. Es que precisamente porque el mercado no funciona, es que no podemos distinguir una naranja que está libre de pesticidas de una que no. Por eso la certificación es tan importante, porque justamente crea ese puente diciendo, hay una simetría de información aquí. Tú quieres consumir algo sano, hay que pasar un proceso de certificación para decir, verdaderamente te estoy vendiendo algo sano. Es por eso que es tan importante. El mercado obviamente falla. Sí. Hay que darle el instrumento para que Sí. funcione. Creo que eso es casi todo el concepto alrededor de la economía ambiental y la valoración de esos servicios. Pero aquí tengo una pregunta que es ligada o vinculada con esto y toca a lo social, donde y una persona pregunta, ¿cuándo se paga por contaminar o tal vez también para mejorar los procesos de producción? Eso yo añado. Lo hacen quienes tienen el dinero para pagar y los que no lo tienen no pueden contaminar o no pueden comprar mejores productos. Entonces, ¿cómo se ve o cómo se discute este aspecto en el mundo de los que trabajan en estos conceptos? El pago por contaminar. ¿Por contaminar Sí, o por sí. comprar mejores productos? La forma más fácil de ver el pago por contaminar es si ustedes ven la evidencia empírica, van a cualquier país de Europa, van a ver que la gasolina es muchísimo más cara que en México. O sea, consumir gasolina es contaminar, porque es un insumo para la contaminación. Y la evidencia empírica, por ahí tenía yo una gráfica, es impresionante. En Italia, que es el país donde es más alta el precio de la gasolina, es donde hay coches mucho más eficientes y donde menos se gasta gasolina por consumidor. Entonces, de alguna manera, eso de alguna manera lo que está haciendo es relacionar a aquel que consume más gasolina, tiene un efecto, tiene dos efectos. Un efecto es el efecto pobreza, que es, si yo tengo un salario fijo y de repente algo que yo consumo porque el mercado está fallando, me está diciendo que es barato y abundante, le ponen un sobreprecio, voy a reducir mi consumo, algo. Probablemente no todos, pero bastantes. Y la segunda es, voy a tratar de consumir aquello que se ha vuelto barato relativamente. Entonces, a lo mejor, no por nada en Italia hay coches de 4 cilindros, sino las Homers y otras cosas, ¿no? En lugares donde la gasolina es muy barata, como en Estados Unidos. Entonces, hay un efecto ahí real de reducción de la contaminación. Y la otra cara de la moneda es que el pagar un sobreprecio por ello te permite llenar las arcas públicas de recursos que se pueden canalizar a otras cosas. Por ejemplo, el gran sistema ferroviario que tiene Europa, las cercanías a las grandes metrópolis, o esquemas muy interesantes como los esquemas de bicicletas, de préstamos de bicicletas y demás. Entonces, sí hay un nivel en el cual se castiga al que consume más, y ustedes dirían, es que los más ricos les vale gorro. La evidencia empírica nos diría que sí hay una elasticidad, sí hay una respuesta, y en el peor de los casos, parte de lo que están, digamos, por lo que pagan por sus pecados, y ese dinero, ese castigo, se convierte en algo bueno, que es en opciones para descontaminar. Creo que sigue pendiente el tema que hay una suerte de los actores de nuevo, ¿no? Los ricos tienen más capacidad de consumo, pero creo que el instrumento económico por lo menos logra ese fin de reducir la contaminación y tener dinero fresco para reducir aquella que afecta a los más pobres, ¿no? Aaron, ¿tú quieres añadir? Tal vez, tal vez, yo creo que ahí captó el punto, tal vez para complementar un poco, yo creo que la pregunta tenía que ver con lo que es equidad, ¿no? O sea, ¿quién paga? ¿Quién gana? Me refiero entonces al ejemplo de Pavan de ayer,
de este ejemplo de China, donde las compañías estaban talando los bosques en las montañas y causando daño no a ellos, a sus propios, la rentabilidad propia, pero daños a un montón de gente, probablemente muchos de ellos pobres. Así que hacer que ellos paguen o internalicen lo que es la externalidad de este costo tiene un efecto, por esta ruta al mínimo, tiene un efecto a beneficio de la gente pobre y no al contrario. Pero como dice Alejandro, hay que pensar todos los aspectos, ¿no? del efecto. Sí, entonces a esas cuestiones de equidad y también antes en algunas de las presentaciones hablaron de, bueno, de la conflictividad del tema global, ¿no? Que, bueno, siempre hay quienes pagan, siempre hay quienes pierdan. Entonces, la cuestión es si hay, no sé, o instrumentos o enfoques o metodologías, caminos mejores para evitar o a lo mejor reconciliar esos conflictos alrededor de los diferentes percepciones de valores, y hay otros instrumentos que son más, tal vez más riesgosos, que pueden hasta aumentar los conflictos. ¿Hay instrumentos más conflictuosos y otros menos? ¿O a mí me gustaría poner un ejemplo que me parece que ilustra muy bien el tema de por qué la contaminación es regresiva en términos del ingreso. Es decir, la contaminación y la agresión ambiental afecta a los más pobres. En los 80s en México la gasolina estaba basada en plomo. Y algo que ustedes se acuerdan, fue la peor época de contaminación en la Ciudad de México. Los IMECAS estaban a niveles de 300, aparecían pajaritos muertos en los jardines, la incidencia de asma crónica y de muertes por enfermedades pulmonares era muy, muy grande. Y en esa época se hizo un estudio epidemiológico, es decir, tratar de ayudarnos de otras disciplinas y de la ciencia para, a través de métodos indirectos, entender el daño que causa la contaminación. Y lo que se hizo fue un experimento muy interesante, un estudio epidemiológico. Se tomó una cohorte bastante grande de niños en escuelas públicas y de niños en escuelas privadas. Y lo que se hizo fue monitorear mes con mes la cantidad de plomo en la sangre que tenían ambos grupos. Y lo que se descubrió efectivamente es que no solamente partían de una base socioeconómica más baja, los de escuelas públicas, sino que era por efecto de mayor exposición, no tanto porque llegaran caminando a la escuela, sino porque en las micros, en los buses en las que llegaban, tenían una suerte de tratamiento, una dosis concentrada de plomo. Y este resultado epidemiológico dio pie a que se hiciera una gran política pública, que era quitar la gasolina con plomo. Entonces yo creo que en estos temas vale la pena mucho echar mano de toda la ciencia disponible que tengamos y de la mejor información disponible. Y una de las mejores informaciones que tenemos es que los subsidios a las gasolinas y a la energía en general son contaminantes, son muy ineficientes y son muy regresivos. Es decir, benefician más a los más ricos. Entonces, una buena política de instrumento económico en reducir ese subsidio podría liberar recursos al erario. O sea, actualmente son 280,000 millones de pesos año con año que perdemos en ese subsidio. Imagínense todo ese dinero canalizado a fuentes o alternativas de transporte o de movilidad o de transporte público. Entonces, creo que es cuestión nada más de conjuntar todas las ciencias disponibles para hacer eso. Entre otras cosas, dijo que a veces también tal vez los conflictos surgen de percepciones no muy bien informadas, digamos. Entonces, mejor dar la información o también apoyar los diferentes lados. No sé si hay otros que quieren contribuir a esto. Entonces, tengo una pregunta directa a Aris, o dos, y te les voy a dar dos. La primera es, ¿cuál es el beneficio que perciben las empresas de certificarse en temas de biodiversidad? ¿Por qué lo hacen? Y la segunda es, Pavan habló ayer de que los tomadores de decisión más importantes son las empresas. ¿Cuál será para usted la mejor manera de llegarle
al sector privado con el discurso de servicios ecosistémicos. Y eso es bajo el sistema económico actual en el que se premia la mayor producción al menor costo. ¿Es esto posible? Bueno, este es un dilema siempre. ¿Qué piensan las empresas que quieren hacer, si quieren hacer algo? Y también nosotros creemos que una motivación para las empresas que hablamos es que la mayoría de empresas que hablamos ya hacen acciones de conservación de biodiversidad de una manera intensa y voluntaria. Y esas empresas querían ser reconocidas. Entonces empezamos con esas. Hay empresas que no quieren hablar de este tema. No, estoy esperando a ver lo que pasa. A ver. Otras dicen, escúchame, yo percibí que Itaipú, que es una empresa de hidroeléctrica, de energía hidroeléctrica, están monitorando todas las acciones de conservación de biodiversidad voluntarias que hacen. Yo quiero saber lo que pasa, porque estoy curioso. Entonces, no hay una respuesta muy clara, porque el beneficio para mí es la competencia. Porque muchos de todas las certificaciones voluntarias que fueron creadas en el pasado siguen voluntarias, pero todos los tienen. Por ejemplo, ISO 14000, ISO 9000, otras que son voluntarias. Como estuve muchos años en el lado de la empresa, no podría jamás comprar de una empresa que no tuviese este tipo de certificación. Esto era mandatorio. Entonces nosotros creemos que, primero, muchas pocas empresas van a adherir, van a llegar a nosotros y decir, me gustaría muchísimo de ser certificado. No tenemos esta esperanza en corto plazo. Pero sí acreditamos que hay una presión muy grande internacional y nacional. Hay presión de los consumidores, hay una presión de los accionistas. Ellas necesitan tomar una decisión, lo que quieren hacer. Y poniendo algo pragmático para medir sus impactos y también no solamente medir, porque no queremos un paying for trash. Empresas que tienen que se comprometer en monitoreo anual de nuestra certificación en evitar esos impactos, si no pueden perder la certificación. Entonces, no es solamente hacer acciones de compensación en biodiversidad. Entonces, nosotros creemos que los beneficios van a venir con el mercado. Hay una demanda de mercado, hay una necesidad, hay una imagen a ser tocada, a ser cuidada. Yo me acuerdo en el COP10 a Nagoya, había un montón de empresas hablando sobre sus acciones de conservación con lindas fotos en Amazonia, en la Amazonía, en Bosque Atlántico y también otros lugares en otros países. Y las preguntas fueron, primero, ¿están haciendo suficiente? Y segundo, ¿lo que hacen es realmente traen un beneficio a la biodiversidad? ¿Y cómo pueden saber? ¿Cuáles son los indicadores? Yo estaba sorpresa que nadie había respondido. Porque esta es la dificultad. Quiero hacer algo, pero quiero saber lo que estoy haciendo, cómo estoy invirtiendo, cuánta plata necesito poner en esta acción, etcétera, etcétera. Entonces, los beneficios, la primera pregunta, el beneficio depende mucho del mercado. Entonces, las empresas están un poco acordando, están despertando para este mercado. El segundo, ¿cómo llegar a las empresas? La competencia. Yo estoy segura que cuando empiezan a hablar, ahora tenemos 3 empresas que van a ser certificadas esperando, porque nosotros no certificamos, hay organismos que lo hacen. Ya están hablando de esas empresas, ya están preocupados lo que hacen, por qué están certificando, qué es la biodiversidad, cómo puedo acceder.
Entonces, tiene que ser muy pragmático. Muy interesante, muchas gracias, Alex. O sea que queda un poco a la decisión de las empresas lo que hacen. Y con Sí. esto vincula muy bien una pregunta del público también, que es, entonces, instrumentos económicos obligatorios o voluntarios. ¿Qué es mejor ante la apremiante necesidad de conservar? Y aquí quisiera tal vez escuchar uno de los colegas primero, después voy a volver también a Alex. Sí. ¿Quién quiere comentar? Yo la relacionaría con la pregunta anterior, no las, sino la dos, sobre, bueno, cuál es el mejor instrumento y, bueno, digo que en las pasadas presentaciones intuitivamente se iba dando una especie de respuesta, ¿no? Y como alguien dice, siempre la respuesta más fácil es decir, depende. Pero, ¿De qué, entonces? depende, exacto, entonces depende de qué. Y yo creo que tiene que ver mucho nuevamente con las preguntas, es decir, el mensaje que daba antes es ese, es una respuesta, pero realmente ¿qué nos estamos preguntando? O sea, realmente, recuerdo que ayer había 3 preguntas interesantes, bueno, todas fueron muy interesantes, pero alguien preguntaba sobre el tema de la contabilidad ambiental, sobre los desarrollos de Naciones Unidas en contabilidad ambiental, otra persona preguntaba sobre los servicios ecosistémicos culturales, otra persona preguntaba sobre qué pasa con los servicios que no tienen, entre comillas, usuarios, es decir, hay varias, y justamente las llevo a colación porque tenían que ver con eso, de ese depende. Yo creo que, por ejemplo, a nivel nacional creo que hay unos fines, ¿sí? Los fines de contabilidad ambiental y de pasivos ambientales necesitan ser respondidos de una forma con cierto tipo de instrumentos más de orden nacional, ¿sí? Pero a nivel local puede ser diferente, ¿no? ¿Sí? El tema, por ejemplo, de los PSA tiene una cuestión más de ver la realidad local, ¿no? Entonces, tratar de una respuesta de decir cuál es mejor o cuál es menos peor, entre comillas, lo importante es que se haga un proceso realmente de reconocer cuáles son las preguntas en el tema local, realmente qué es lo que se quiere responder, cuál es el conflicto realmente que se quiere resolver, ¿sí? No dar una respuesta porque tenemos la herramienta, sino bueno, realmente quiero una respuesta que realmente aplique a un contexto que he estudiado y soy consciente. Ahí lo interesante de entender la complejidad y el tema de conflictividad. A veces yo hago una relación de que el grado de conflictos tiene una correlación allí con el tema de la escala, ¿no? A nivel que uno baja la escala, hay muchas más preguntas, ¿sí? Hay muchas cosas que uno puede aplicar, más instrumentos. A nivel nacional, quizá la cosa más interesante. Por ejemplo, en cuentas ambientales o en contabilidad nacional, es una estrategia para la toma de decisiones, es importante. El PIB es muy importante, por ejemplo, para tomar decisiones. Y allí se toman decisiones importantes. Y la contabilidad ambiental, al incluirse, la idea es que también tenga ese orden de decisiones, pero a esa escala, ¿sí? Entonces no puede decir que uno sea malo o que el otro sea bueno, sino realmente qué escala estamos hablando y realmente qué estamos respondiendo. Entonces, a mí el depende sería eso. Yo creo que un primer requisito sería, bueno, entendemos bien en qué contexto estamos hablando y a partir de ese contexto podemos decir cuál es el ideal, ¿no? Y no generar justamente como que llaman incentivos perversos, ¿no? Que, bueno, de hecho está también en una de las metas también de Aichi, ¿no? Gracias. Yo quisiera retomar la imagen de las escalas. Yo creo que es obligatorio para el Estado hacer algo, porque dado el dramatismo del problema que estamos enfrentando de desapreciación de los ecosistemas, algo se tiene que hacer. Entonces es obligatorio para el Estado. Lo que sí es que es obligatorio el Estado, pero tiene que ser lo más voluntario y democrático posible. Un instrumento económico, por ejemplo, pago por servicios ambientales, tal como está diseñado a nivel federal, aterriza a las comunidades de manera voluntaria. Son las comunidades las que proponen o están dispuestos a hacer un sacrificio a nivel local, conservar y no hacer otras actividades alternativas, por recibir un pago y conservar. Entonces yo creo que un poco mi respuesta corta sería, tenemos obligatoriamente que actuar Claro. y hay que hacerlo de la manera más ecológica, más amigable y respetuosa a los procesos locales. Creo que aquí tengo otra pregunta que cae con esto, pero pienso que Aaron también quería comentar esta pregunta. ¿No? No, pero ya que me daste la palabra. Lo único que diría, muy relacionado a este comentario y la idea de que las compañías reaccionan a sus incentivos y a las señales de precio, que hay mucho que el gobierno puede hacer que cambie
este panorama para las compañías y lo cambia de forma, o sea, que afecta a todas las compañías, ¿no? Que es mucho más fácil, o sea, si no perjudica a una compañía, pero es igual para todos, yo creo que es mucho más fácil que pase. El ejemplo que me ocurra es en 87, me parece, en mi país, salió el Community, algo que tenía que ver con derecho de saber, de lo que eran desechos de químicos tóxicos. Y salió de esta una respuesta tan fuerte hacia las compañías, desde las personas, que cambió todo el patrón de producir. Pero de forma, o sea, y yo creo que en esto los gobiernos pueden tener un montón de incidencia en las compañías, que finalmente dirige la producción hacia donde debe ir. Gracias. Últimamente, Alex, quisiera que... Sí, quería comentar algo. Claro que las leyes son muy importantes. Es importante tener algo muy obligatorio, mandatorio, pero no es suficiente. Si fuese suficiente, no estaríamos discutiendo la pérdida de biodiversidad. Entonces necesitamos, claro, enforzar estas leyes, pero también buscar las acciones voluntarias como reconocimiento de plus, extra miles. Es lo que también las empresas pueden hacer además de la legislación. A ver, me parece que esta pregunta también puede vincular bien. Ahora, ¿cómo hacer que los instrumentos económicos tengan aceptación en un contexto de crisis y alta desigualdad en el ingreso, sobre todo cuando los instrumentos son en su mayoría de cobro y no incentivos? Yo creo que aquí podemos capitalizar sobre un hecho realmente increíble que pasó hace pocos años. Piensen ustedes en Irán. Irán es un estado productor de petróleo y se tiene esta idea de que porque uno es productor de petróleo debe subsidiar los combustibles de origen fósil. Y esa es la idea que teníamos también en México, que tenemos. Lo que hizo Irán fue algo muy interesante, que es otra de las innovaciones. Es esta idea de desacoplar lo que son los incentivos perversos. Es decir, si un subsidio me está dando la idea de que algo es abundante, por ejemplo, si subsidio la extracción de agua, estoy mandando la señal de que el agua es muy abundante y a largo plazo lo que son vergeles se convierten en salinares o en desiertos. Eso no es sustentable. Si yo mando la señal de que la gasolina es barata, estoy diciendo que es abundante, que el oxígeno en la atmósfera es limpia, es abundante, y eso no es cierto. Entonces lo que hizo Irán fue, reconociendo que se daba un gran subsidio y que se daba de manera desigual, se le daba a los más ricos, por cierto, a los que más contaminaban, lo que hizo fue una reforma en la cual alineó los precios del petróleo a su verdadero, o de la gasolina a su precio real, y generó chequeras para toda la población, ricos y pobres. Y al día siguiente dio en efectivo un monto equivalente a lo que daba en petróleo a toda la población. Entonces, con esa idea tuvo la capacidad de mandar la señal adecuada para la protección del ambiente y al mismo tiempo protegió a aquellos que podrían sufrir más por la elevación de los precios. Yo creo que ese tipo de la fuerza de las ideas son las que tenemos que adoptar, las buenas ideas que nos permiten atender este tipo de dilemas que a veces se presentan y crear políticas de doble o triple dividendo. ¿Sí? ¿Alexander? Con respecto al tema, creo que ese es otro de los temas básicos en el contexto del mundo en desarrollo, ¿no? El tema de desigualdad, incluso temas de pobreza, ¿no? Nosotros pensamos que el tema de los trade-offs, análisis de trade-offs, y posteriormente un análisis como el tema de análisis de escenarios, puede servir para tratar de ver los efectos, entre comillas, de las políticas, ¿no? Un escenario, realmente, cuál es el que gana y pierde en cada escenario, por ejemplo, de una posibilidad de un instrumento. Eso es importante en análisis de trade-offs. ¿Sí? Mirar realmente, bueno, si están aquí los actores, realmente, cómo se distribuyen beneficios o costos de cada posibilidad de instrumento. Lo tenemos pensado en una fase posterior al tema de valoración, tiene que ver con eso, cómo realmente cuantificamos, entre comillas, o más que cuantificar, cómo
evidenciar el tema de los conflictos y trade-offs, ¿sí? Que muchas veces no son tan cuantificables, ¿no? Los beneficios realmente, ¿cómo podemos decir quién gana y quién pierde en dinero? ¿Sí? O realmente en cantidad de personas, pero por lo menos sí tiene una estrategia para decir, bueno, aquí hay unos beneficios que estamos evidenciando que ya están perdiendo, ¿sí? Que muchas veces incluso no son compensables, ¿no? Porque muchas veces el tema de compensación se toma como una solución al tema de, bueno, si alguien pierde, yo compenso, pero muchas veces en análisis de trade-off uno puede entender que hay cosas que no son compensables, ¿no? Porque no hay interés en compensar, ¿sí? No hay interés en recibir compensación, perdón. ¿Sí? Entonces, es eso. Yo creo que una respuesta, no sé si hay diferentes metodologías para hacer análisis de trade-offs y el tema de escenarios es una buena forma como de evidenciar eso, de mirar, bueno, realmente aquí nos atenemos con determinado tipo de política. ¿Sí? Los escenarios pueden ser, de hecho, el Millennium Ecosystem Assessment trabajó dos tipos de escenarios, los escenarios participativos, que luego se hacen con escenarios más, con modelos, es como un complemento, ¿sí? Participativos con ya cuestión de modelación. Entonces, yo creo que eso puede dar una buena visión de qué podemos esperar y es una fácil forma de comunicar. Yo creo que incluso se ha mencionado mucho de cómo hacemos para comunicar y yo creo que el tema de escenarios, que incluye el tema de los trade-offs, es una forma también de mirar, bueno, cómo nos afrontamos a esto. Muchas gracias. Pues vemos que hay un montón de diferentes enfoques, modelos, instrumentos que ya están disponibles, también una base mejor tecnológica para realmente utilizar esos métodos e instrumentos. Todavía faltan o quedan bastante desafíos, como por ejemplo el equilibrio entre captar la complejidad y ser pragmático al mismo tiempo, balancear las cuestiones sociales que siempre están en este tema. Y para ver un poco cómo eso se ve en la realidad, vamos a tener en el próximo panel algunos casos de aplicación de diferentes instrumentos económicos o de valoración de servicios ecosistémicos, también en áreas naturales protegidas. Y en México también. Por el momento les agradezco mucho para sus insumos, sus contribuciones a la discusión. También agradezco a todos ustedes para las preguntas.